Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un material que nos ha llegado sobre Francisco de Goya y que es, la verdad, fascinante. Sí, tenemos una biografía bastante completa, varios ensayos sobre su obra más tardía y hasta algunas de sus cartas. Y en todo esto hay una pregunta que no para de repetirse, ¿no? Que es la que yo creo que nos intriga a todos. Ajá. ¿Cómo es posible que el pintor de la luz, de las fiestas, de la alegría, se convirtiera de repente en el maestro de las tinieblas, de los monstruos? Esa es la cuestión clave, sí. Porque a menudo se cuenta la vida de Goya como si fueran dos obras de teatro distintas, con un intermedio muy trágico. Claro, como si hubiera dos Goyas. Exacto. Pero al juntar todas estas fuentes, como vamos a hacer hoy, quizá podemos ver que la línea es más continua. Y esa es un poco nuestra misión, ¿no? Seguir esa línea. Me parece perfecto. Personal, la enfermedad. Y cómo ese quiebre choca con la ruptura de todo un país, con la guerra. Justo. Y de esa colisión nace un arte que, es que lo cambia todo. Define la modernidad. Pues empecemos por ahí, por ese primer Goya que busca el éxito. Nace en Fuendetodos, Zaragoza, en 1746, en una familia normal, de clase media-baja. Sí, sin grandes conexiones. Y lo primero que te llama la atención en la biografía es su ambición. Quiere triunfar. Y para eso el camino era Madrid, la Real Academia de Bellas Artes. Claro, era el camino oficial. Pero aquí viene el primer giro. Lo intenta 2 veces, y las 2 veces lo rechazan. Y yo me pregunto, si eso, más que un fracaso, no fue en realidad una liberación para él. Es una observación buenísima, porque la academia era el templo del neoclasicismo, de las reglas, de lo correcto. Exacto. El rechazo le obliga a buscarse la vida, a encontrar su propio camino. Quizás si lo hubieran aceptado, habría sido un pintor magnífico, sí, pero mucho más convencional. Claro. En cambio, ¿qué hace? Se paga de su bolsillo un viaje a Italia. Y esto es fundamental. No va becado, va por su cuenta y riesgo. Aprende de los grandes, pero a su manera. Eso es. Vuelve a España con un dominio técnico que es apabullante, pero también con una confianza en sí mismo, en su propia visión, que lo va a definir para siempre. Y esa visión, al principio, es muy luminosa, ¿verdad? El gran encargo, su oportunidad, es para la Real Fábrica de Tapices en 1775. Sí. Y cuando ves esos cartones, la gallina ciega, el quitasol, es que es casi imposible pensar que son del mismo pintor de las pinturas negras. Totalmente. Son escenas de gente guapa, de fiestas, de juegos. Es una España idealizada. Casi publicitaria, diría yo. Sí, es la España del rococó, una celebración de la vida. Pero fíjate, incluso ahí, en esas escenas que parecen superficiales, la técnica es una pasada. Así, la luz, las telas. Cómo capta el movimiento, es un virtuoso. Y esa habilidad es la que le abre las puertas de la aristocracia y al final de la corte. Se convierte en un retratista increíble. Espera, aquí te tengo que interrumpir, porque uno de los ensayos que tenemos argumenta algo que me parece muy interesante. A ver. Dice que incluso en esta etapa, en sus retratos, ya se ve algo ya crítico. Y pone el ejemplo de siempre. La familia de Carlos IV, el gran debate, claro. La interpretación clásica es que los pintó con una crueldad tremenda, casi como una caricatura. Los ves ahí, un poco descolocados, con la reina en el centro. ¿Tú crees de verdad que se estaba riendo de ellos? Bueno, es que es complicado. A ver, por un lado, la composición es rara. No es el típico retrato real tan formal. No, para nada. No los idealiza. A la reina la pinta con una fealdad muy honesta y al rey con una cara de no enterarse de mucho. Sí. Pero, por otro lado, a ellos les encantó el cuadro. Y eso nos dice que Goya era un genio moviéndose en la ambigüedad. Pintaba la verdad, pero de una forma que se la compraban. Eso es. Quizá no era una burla, sino su incapacidad de mentir con el pincel. Ya veía las gritas del sistema, aunque todavía no las pintara de negro. Vale. Entonces lo tenemos en la cima. En 1789 lo nombran pintor de cámara del rey. Es rico, es famoso. El número 1. Parecía que ya lo había conseguido todo. Pero entonces los documentos marcan un año, 1792. Una enfermedad rarísima casi lo mata y le deja una secuela terrible. La sordera. Total y para siempre. Y aquí es donde la historia da un vuelco.
Aquí es donde todo cambia. Pero creo que hay que ir más allá de lo físico. La sordera, para un tipo como Goya, tan sociable, tan observador, no es solo perder un sentido. Es un aislamiento brutal. Claro, es como si le bajaran un telón de acero entre él y el mundo. De repente, todo el ruido de fuera desaparece y empieza a escuchar el de dentro. Sus miedos, sus obsesiones. Exacto, el ruido de su propia mente. Y ese ruido interior no tarda en explotar en su obra. La primera gran prueba de este nuevo Goya es la serie de grabados que publica en 1799. Los caprichos. 80 imágenes que parecen, bueno, sacadas de una pesadilla. Y esto me parece de una audacia increíble. Sigue siendo el pintor del rey, ¿eh? Pero en su tiempo libre está creando estas sátiras feroces contra la iglesia, la nobleza, la ignorancia. ¿Sí? ¿Cómo es posible que no acabara la Inquisición? Pues probablemente porque fue muy listo. Usó la sátira, la alegoría, lo que le daba cierto margen para decir, no, yo no quería decir eso. Y tendría protectores, supongo. Seguro. Tenía amigos muy poderosos entre los ilustrados de la corte que en privado pensaban lo mismo que él. Pero el contenido es dinamita pura. El más famoso, El sueño de la razón produce monstruos. Es casi un manifiesto. Es que es un manifiesto. Nos está diciendo, oigan, cuando dejamos de pensar, cuando la razón se duerme, el mundo se llena de monstruos, y él se va a dedicar a pintar esos monstruos. Describe alguna de esas imágenes porque no son nada sutiles. Pues hay una bogra torpeda, que es el abro, enormésimo, con los dientes hechos anillados, y que espila en un trono rodeado de hombres muy imponentes. Y luego tiene un ojo tornado en negro que se va a quedar. Pero al lado está el estructuriente nazi topado de cabra, embriagado, con ojos vacíos, y que tiene una boca con lengua de baldita. Está frenado por 3 audaces atados que se protegen entre ellos porque saben que tienen enemigos por todas partes. Y luego hay insensatos distintos, y conociéndolos causa una maravilla que es una explosión de tijeras en el origen. Y es que hay cosas sorprendentes. Hay una diosa encabronada con 3 aportes que discuten juntas porque en el momento que va a ocurrir alguna desahucido, ellas están de acuerdo, por supuesto. Y cuando llega la claridad, ¿qué crees que ocurre? Pues cuando llega la claridad, ese también acaba con monstruos. Él ya se va a dedicar a pintar esos monstruos. ¿Describe alguna de esas imágenes? Porque no son nada sutiles. Para nada. Hay una hasta la muerte, que es una anciana decrépita, una aristócrata mirándose al espejo toda coqueta y por detrás sus criadas están partiendo de risa. Una crítica a la vanidad. Brutal. Brutal. O en otras ves a tíos con orejas de burro dando clase a otros burros, criticando la mala educación. O a la propia Inquisición como un tribunal de demonios. Está usando el arte para algo nuevo. Totalmente. Ya no es para decorar, es para criticar. Es una herramienta de análisis social y psicológico. Acaba de inventar una nueva razón para pintar. Si esa crisis personal, la sordera, ya lo había cambiado tanto, lo que estaba a punto de pasar en España iba a llevar su arte a otro nivel de horror. Uf, sí. 1808. Las tropas de Napoleón invaden el país. Estalla la Guerra de la Independencia, un conflicto de una brutalidad que Goya vive en primera persona. Exacto. Y decide documentarlo. Pero, de nuevo, rompe con todo. El arte de guerra hasta entonces era propaganda. Héroes a caballo, banderas, gloria. Eso es. Goya hace justo lo contrario. Le pone el foco a las víctimas, al sufrimiento anónimo, a la violencia sin sentido. Y los 2 ejemplos que todos conocemos son el 2 de mayo y el 3 de mayo. El primero es puro caos, una explosión de violencia, pero el segundo El de los fusilamientos. es que es un icono universal. Me impresiona cómo un cuadro sobre un evento español concreto acaba hablando de todas las guerras, de toda la opresión. Es que es una obra maestra del simbolismo. Fíjate, el pelotón francés es una máquina de matar. No les vemos las caras, son espaldas y fusiles, anónimos. Pero a los que van a morir les vemos todo, el terror, el desafío. Y en el centro, ese hombre con la camisa blanca, iluminado, con los brazos en cruz como un Cristo sin divinidad. Es un civil. No es un héroe de guerra, es una víctima. Goya no pinta una batalla, pinta un asesinato. Es una de las declaraciones contra la guerra más potentes de la historia. Pero las fuentes insisten mucho en que si queremos ver algo ya más radical, más moderno, hay que ir a otra serie de grabados. Los desastres de la guerra. Ahí es donde va hasta el final. Los ensayos los describen casi como un reportaje de guerra, pero hecho un siglo antes de la invención de la fotografía. Es la descripción perfecta, porque ahí ya no hay alegorías ni símbolos. Es la crónica del horror, sin filtros.
Y lo más revolucionario es que Goya no toma partido. Eso es muy fuerte. En los cuadros del 2 y 3 de mayo, los malos son los franceses, está claro. Pero en los desastres, la crueldad es de todos. De ambos bandos. Vemos a franceses torturando a españoles y a guerrilleros españoles haciendo auténticas barbaridades a los soldados capturados. Vemos el hambre, la violación, cuerpos desmembrados. Hay un grabado terrible, grande hazaña, con muertos, con cuerpos empalados en un árbol. Es que te deja sin palabras. Goya nos dice que en la guerra no hay buenos ni malos, solo una espiral de violencia que nos deshumaniza a todos. Su tema ya no es España contra Francia, es la humanidad contra la inhumanidad. Y para rematar, termina la guerra y la situación política, lejos de mejorar, empeora. Vuelve Fernando VII y con él el absolutismo, la represión. La decepción final. Para alguien como Goya, que había creído en la Ilustración, debió ser un golpe tremendo. La desilusión absoluta. Su aislamiento, que empezó con la sordera, ahora se completa. Es un aislamiento también ideológico. Ya no se reconoce en ese país. Y en ese estado de ánimo, ya anciano, sordo, pesimista, se retira a una casa a las afueras de Madrid. La famosa Quinta del Sordo. Y ahí es donde su viaje a la oscuridad llega a su destino. Esto es algo que los ensayos que tenemos analizan con una fascinación casi morbosa. La idea de que un artista de su nivel decida pintar sus obras maestras no en un lienzo, sino en las paredes de su casa, para que nadie las viera. Es que es casi un acto de exorcismo. Las 14 pinturas negras no eran un mensaje para el público, eran un diálogo de Goya consigo mismo. Pura expresión. La expresión más pura y sin filtros de sus demonios. Estaba pintando literalmente el paisaje de su mente. Y ese paisaje era aterrador. Hablemos de la más famosa, la más brutal. Saturno devorando a su hijo. Es una imagen de una violencia que, una vez la ves, no se te olvida jamás. Imposible. Y los análisis le dan 1000 vueltas. Que si es el tiempo que nos devora, que si es el poder aniquilando al pueblo, la propia España. Y podría ser todo eso a la vez. Esa es la genialidad. Saturno es un dios loco, con los ojos fuera de las órbitas, devorando un cuerpo. Es la imagen de la fuerza bruta, irracional. Pero no es la única. Está el aquelarre. Con esas brujas adorando al macho cabrío, una metáfora de la superstición, o mi preferida, duelo a garrotazos. Uf, ese es terrible. 2 hombres enterrados en el barro hasta las rodillas, matándose a palos mientras se hunden. Es que es una visión profética de las 2 Españas. Es increíble. Lo que está haciendo aquí, dicen los ensayos, es adelantarse 100 años. A todo. Al expresionismo, al surrealismo, a todo el arte del siglo XX que se atrevió a mirar lo irracional, el subconsciente, el lado oscuro del ser humano. Y después de pintar todo esto, en 1824, con casi 80 años, harto de todo, se exilia a Burdeos. Uno pensaría que ya está, que se retira. Pues no. Su energía era inagotable. En Burdeos, con la salud ya muy delicada, aprende una técnica nueva, la litografía, y sigue creando obras maestras hasta que muere en 1828. Un genio hasta el último día. Entonces, para recapitular y volver a la pregunta del principio, la que planteaban las fuentes, ¿hubo 2 Goyas o fue un solo artista en una evolución constante pero brutal? Yo me inclino por lo segundo, sin duda. No creo que hubiera 2 Goyas. Hubo un solo hombre con una sensibilidad extraordinaria al que la vida, primero con la sordera y luego con la historia, sometió a una presión insoportable. Y en lugar de romperse, su genio encontró una salida. Inventó un nuevo propósito para el arte. Un arte que ya no servía para reflejarlo de fuera de forma bonita, sino para proyectarlo de dentro con una honestidad brutal. Cerró la puerta al pasado y abrió la de la modernidad. Lo que nos queda claro después de este análisis es que Goya no solo pintó su época, es que creó el lenguaje visual para expresar la ansiedad, el miedo, la irracionalidad, cosas que son atemporales. Por eso nos sigue hablando hoy tan directamente. Exacto. Y eso nos lleva a una reflexión final, una pregunta que se cae por su propio peso, ¿no? Goya usó el grabado, que era la tecnología punta de su época, para la difusión masiva, para que sus caprichos y sus desastres llegaran a la gente. Su red social. Su red social, exacto. Si Goya viviera hoy, en esta era nuestra de sobreinformación, de conflictos en directo, ¿hacia dónde miraría? ¿Qué caprichos o qué desastres de nuestro siglo se sentiría obligado a retratar?
Y sobre todo, ¿qué herramientas usaría? Esa es la pregunta. ¿Usaría la inteligencia artificial, el meme, el vídeo viral? ¿Cómo nos mostraría los nuevos monstruos que produce el sueño de nuestra razón digital? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.